Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Abrimos Me Importas Tú enseguida con el testimonio de una persona trasplantada de hígado. Vamos a escuchar el testimonio del mendavíes Julio Noain, que viene acompañado por el doctor Ignacio Herrero, coordinador de trasplantes hepáticos de la Clínica Universidad de Navarra. En una tarde en la que también nos plantearemos cómo hacer un legado solidario en el testamento. Manos Unidas e Intermón o Oxfam nos hablan de esta práctica minoritaria en nuestro país y muy extendida en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Además, en Madrid se celebra estos días la Madrid Fashion Week. Este mediodía hemos visto las propuestas de la firma mitad francesa, mitad navarra, Albarno. Hemos charlado con sus diseñadores Álvaro Castejón y Arnau Mayar y nos contarán los trazos de su nueva colección. Mientras, en Navarra sigue la polémica en torno a la exhumación de los restos de los generales franquistas Mola y Sanjurjo. Y también se abre el debate en torno a la recolocación de la bandera europea en el Parlamento de Navarra, que en su día fue retirada debido a la crítica de Navarra a la política europea en torno a los refugiados. Son estos algunos de los temas que les proponemos para pasar la tarde. Comenzamos. Abrimos con el debate político y saludamos hoy a Jorge Aguirre, a Fermín Ciaurri y a Guillermo Lorea, con los dos temas con los que abrimos semana. Jorge Aguirre, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por tu compañía. Con nosotros también Guillermo Lorea. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. A vosotros. Pues comenzando con energía la semana, ¿no? Fermín Ciaurri, ¿qué tal estás, Fermín? Bienvenido. Pues bien, gracias. vamos aguantando el temporal. Muy bien, efectivamente. Bueno, pues el temporal político que nos sigue, derivando o llevando la mirada al Monumento de los Caídos y a la polémica en torno a la exhumación de los restos de 8 personas enterradas en la cripta de ese monumento en el centro de Pamplona, pero con la peculiaridad más polémica quizá de la exhumación de los restos de los generales Mola y Sanjurjo. Hoy hemos escuchado a todos los partidos con representación en el Parlamento. Si os parece, vamos a comenzar escuchando de nuevo las palabras de los diferentes representantes y analizamos los argumentos de cada fuerza. Estamos viendo en los últimos tiempos pues, que Bildu, que no había participado ahí, pues ahora quiere ser el protagonista o quiere coger el protagonismo que tenían otros, que yo creo que lo estaban haciendo bastante bien, habían sacado muchas cosas y ahora pues yo creo que Bildu, que no había cogido esa bandera, pues ahora se la pretende quitar. Estamos absolutamente de acuerdo con que se cumpla la ley, pero en ningún caso dice que también hay que exhumar los restos de estas dos personas. Por lo tanto, nos parece ya que en este tema, fundamentalmente, lo que está pretendiendo el cuatripartito es sembrar cizaña. Se retratan manteniendo la memoria histórica, la memoria de estas dos personas que tuvieron tan alta participación en lo que fueron los fusilamientos y los asesinatos de 1936. Celebramos pues, que desde el Parlamento de Navarra también hay una mayoría política que apruebe pues la exhumación de ese edificio público de quienes son pues, unos criminales como son Mola y Sanjurjo. Vamos a valorar la actuación del cuatripartito en esta materia y también la posición de regionalistas y populares que no defienden, no apoyan la exhumación de estos cuerpos, como decimos en el monumento a los caídos. ¿Se cumple o no la ley de memoria histórica? ¿Se quiere sembrar o no cizaña, como dice la parlamentaria del Partido Popular, Ana Beltrán? Fermín, ¿cuál sería la posición adecuada, ¿no?, en este debate abierto ya en nuestra ciudad en torno a la exhumación, incluso también en torno a la conveniencia o no de mantener ese edificio en pie? Sí. A ver, yo desde mi punto de vista creo que ha llegado este momento tarde, es decir, la guerra que tuvimos aquí terminó en el año 39, ha habido después, incluso de la época democrática, no vamos a hablar del franquismo, porque evidentemente no les interesaba que esto ocurriera, y mucho al contrario, lo que trataban era de ensalzar a quienes hicieron aquella guerra, y desde la transición ya han pasado suficientemente tiempo para que alguien, habiendo gobernado en Navarra, pues el Partido Socialista, UPN también en su caso, pero sobre todo el Partido Socialista también en algunos momentos, no se hubiera tomado esta decisión. A mí me parece que es necesaria, que se hubiera tomado entonces, ahora me parece también necesaria, porque en definitiva hay que acabar con estas alabanzas y con estos reconocimientos
monumentos a quienes fueron elementos fundamentales del alzamiento y de todo lo que ocurrió entonces, con historias muy crueles en nuestra ciudad. A mí me parece que había llegado ya, había pasado, pero bueno, ahora está también el momento de que esto se saque a la luz, de que efectivamente ese monumento se quede en otra cosa, se le quite ese carácter de cripta, de reconocimiento a quienes en su momento se alzaron contra un gobierno legítimamente constituido, y que eso termine. Es decir, esto en cualquier otro país habría sido impensable. Yo creo que, desde luego, no hablemos de Alemania e incluso de Argentina, ¿verdad?, con las dictaduras, etcétera. El que ahora siga habiendo, después de 40 años de transición democrática, un monumento que esté ensalzando la figura de dos elementos fundamentales en la represión que hubo y en el alzamiento aquel que se produjo contra la República, me parece que, ya digo, es tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Guillermo, ¿tiene sentido quizá en este momento la exhumación de los cuerpos? ¿Llega tarde a esta decisión, como apunta Fermín, o se está mirando al pasado y no al futuro? ¿Cuál es tu opinión? Tendrá sentido para quien lo propone. La cuestión es qué sentido tiene. Y habría que hacerse preguntas porque un alcalde de Pamplona, en lugar de preocuparse en satisfacer las demandas y las necesidades de los ciudadanos, pues empieza a abrir caja de los truenos, a mirar hacia el pasado, cosas que han pasado hace 80 años y que las últimas generaciones ya no saben ni recuerdan ni no lo tienen en mente. Están mirando en el futuro, están pensando en encontrar trabajo, están pensando en no tropezarse por algunas importantes avenidas de Pamplona, que la gente se tropieza por la calle y que está reclamando que el ayuntamiento las arregle. Es decir, y no creo que hay ni una demanda social ni había una preocupación excesiva. Creo hay cosas que niego a la mayor, ¿no? Por empezar, en los totales se hablaba de que eran generales. Yo no quiero entrar en la historia ni hacer un debate de la historia, que a mí como aficionado a la historia pues me interesa mucho, pero se han dicho hasta que eran generales franquistas. Bueno, murieron antes de que Franco fuera jefe de Estado ni que alcanzara el mando de la zona nacional. Es decir, franquistas o no franquistas. Estuvieron en una guerra. Que no hay reconocimiento a alguien que ha participado en unos hechos que luego a los regímenes posteriores no les han gustado. Pues hombre, si fuera cierto lo que dice Fermín, pues no podríamos visitar la tumba de Napoleón, ni habría ninguna estatua de Napoleón, ni ningún cuadro en el Louvre sobre Napoleón. Ya ha venido 2 restauraciones, ha venido varias repúblicas detrás y no se ha eliminado, porque el pasado es el que es y no se puede cambiar, por mucho que algunos lo pretendan. Son las páginas de la historia y son las que son. Y entonces condenar de repente, como hacían los romanos o también en el Antiguo Egipto con la Damnatio Memoriae, es decir, como borrar cualquier vestigio de que algo ha existido, pues no tiene muy sentido. Y también quiero negar otra de las cosas que ha hecho Fermín, que es bueno, pues que se está haciendo una alabanza, una conmemoración a unas personas. Es decir, el monumento no está en conmemoración de unos generales, sino de unos personas, de unos muertos en una guerra. Que yo sepa, y en todas estas décadas, yo tengo ya más de 40 años y no recuerdo nunca hechos de ensalzamiento a ningún bando. Hay una hermandad de caballeros que hace un culto privado y reza por los muertos, porque así me lo han transmitido algunos, por los muertos. Yo nunca he estado en esos actos de culto por los muertos de ambos bandos. Entonces, esos caballeros y las personas que van a ese culto, que lo hacen en privado, con discreción, y es un acto meramente religioso, nunca les he oído criticar a otros actos de otras personas o de otros bandos o de conmemoración de personas de la República. Y por último, si me permites, de modo telegráfico, aunque luego me gustaría desarrollarlo, que es muy curioso que las personas que algunos, pues el alcalde o algunos miembros de este gobierno, me refiero pues personas de Bildu o Geroa Bai, que oyéndoles hablar sobre el monumento, alguno pudiera pensar que tienen unas exigencias morales y democráticas altísimas, de una elevación casi incumplible. Pero claro, luego uno ve cómo pues esos mismos partidos o lo hacen o con su silencio lo permiten. Se ponen placas en algunos pueblos cuando son alcaldes, conmemoración de algunos presos de ETA, condenados por sentencia firme, confesos en muchos casos, cuando salen de la cárcel los conmemoran. Entonces, claro, cuando se están haciendo actos que sí son de ensalzamiento de personas con delitos de sangre y manchados,
y recientes, de hace 7 años. Hoy hemos tenido la noticia de enjuiciamiento aquí de un asesino de hace 7 años, no de 2009, no de hace 80, no de hace casi un siglo, porque dentro de poco podemos empezar a hablar, a destapar las garras carlistas. ¿Dónde está ese límite? ¿No? Bueno, ¿dónde está o decir, el límite? ¿por qué las pirámides de Egipto tienen que seguir en pie cuando los faraones eran unos sátrapas? ¿No? Bueno, decir, vamos a ser serios, preocuparnos por los ciudadanos, mirar al futuro, no acabar con la reconciliación del 78 y destapar viejos fantasmas que no vienen a cuento. Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Pero es verdad, mirar al futuro, pero revisar el pasado es conveniente, quizá en favor de la convivencia y de la conciliación de la ciudadanía actual. ¿Cuál es el punto de vista más adecuado? ¿Se deben eliminar los pues lugares como este, ¿no? El Monumento de los Caídos, que forman parte en cierta medida, ¿no?, de nuestra historia, deben ser eliminados, deben desaparecer de la visión de los pamploneses, de quienes nos visitan? A ver, de entrada yo no comparto nada las declaraciones que ha hecho el compañero Guillermo, porque está claro que el monumento se llama el Monumento a los Caídos y no se llama, o todo el mundo lo conocemos como el Monumento a los Caídos. No se llama así. O todo el mundo lo conocemos como el Monumento a los Caídos y no es el Monumento a los Caídos de los dos bandos que confrontaron en la Guerra Civil. Es el Monumento a los Caídos del bando nacional, por Dios, por España, por la patria. Y cuando estamos viendo que todavía hay ciudadanos en esta comunidad que no saben dónde están sus familiares fusilados y asesinados y que no tienen un lugar donde poder ir a visitarles, pues hombre, cuando menos es clamoroso que siga en pie o que siga utilizándose la cripta como un elemento funerario. Yo comparto con Fermín que este hecho, la exhumación de los restos de Mola y Sanjurjo, se debería haber hecho antes. Y es algo que es un, no sé si un homenaje o un reconocimiento a todas esas víctimas de los bandos franquistas, del bando republicano, que cayeron en esta guerra y en la represión que hubo posterior, y que se debería haber hecho muchísimo antes. Ahora se cumplen 80 años, yo creo que es momento también de hacerlo. El uso que se debe dar al edificio después, bueno, yo no creo que haya que derribarlo. En la línea de lo que decía Guillermo de las pirámides, yo no creo que haya que derribar el edificio, pero creo que debe abrirse un debate social para ver cuál es el mejor uso que se le puede dar al edificio, un uso que sea para toda la ciudadanía y no para determinados grupos. Este ejemplo viene también, igual que está pasando en Madrid con el Valle de los Caídos, que todo el mundo lo visita, que todo el mundo cuando va a Madrid lo visita, pero no podemos dejar de negar que es un homenaje a Franco, que está allí enterrado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que llega tarde, que habría que hacerlo y que el monumento es el Monumento a los Caídos del bando nacional. Abrir el debate quizá a la ciudadanía vía consulta popular sería una fórmula conveniente para conocer un poco de alguna manera o pulsar una opinión directa, ¿no?, de los ciudadanos en este sentido. ¿Podría ser objeto de un referéndum? Yo creo que a lo mejor la segunda parte de la que todavía no se ha hablado, pero que yo creo que se entrará en ese debate, yo quiero además que se entre. Y además no soy tampoco partidario de su destrucción, pero vamos, yo creo que se entra en ese debate y se debe hacer ese final, a lo mejor podría llevar a una consulta de esas características. Pero esto que se ha hecho hasta ahora, es, para mí, cumplir esencialmente los principios de la Ley de Memoria Histórica y unos principios fundamentales de convivencia en estos tiempos. El otro día estuve en el homenaje que se hizo a los maestros y maestras, etcétera, que tuvieron represión, incluso 30 y tantos muertos en esta horrorosa guerra. Y bueno, pues era un poco lo parecido, es decir, había que reconocer a alguien que durante 40 años, no los franquistas, sino los 40 años posteriormente, no han tenido el más mínimo reconocimiento de nada. Y aquí estamos teniendo un edificio que está en el centro de Pamplona, que cierra la calle y la avenida principal, que tiene unas características especiales como cripta entre otros, sobre todo de dos generales, que bueno, eran franquistas, eso es una forma, una terminología y es una forma de ser, pero evidentemente fueron fundamentales en el lanzamiento. Y lo que hay escrito de Mola y lo que hay dicho de Mola y lo que los coetáneos de Mola dicen de él, evidentemente no hace que tenga un reconocimiento de esas características. Por eso a mí me parece que esto se debía haber hecho de una forma mucho antes y como más simple, y además no se pueden mezclar estas cosas como hace Guillermo, pues con ETA, con el alcalde, con no sé qué. El alcalde y el ayuntamiento, además de esto, hace otras cosas.
Es decir, no se dedica a decir, vamos a ver qué hacemos con Mola y Sanjurjo, y se ha terminado. Hace muchas cosas, y entre otras hace esta. Y muchas veces la derecha en Navarra en estos tiempos está dedicándose a decir, y no hacen más que esto, y no hacen más que... No, esto es una cosa más de las que hace el alcalde, que hoy está ratificado por la mayoría del Parlamento de Navarra. Por tanto, quiere decir que en este momento hay un sentimiento social suficientemente amplio para que esto se pueda producir sin un ataque a nadie y sin nada que signifique ningún desdoro a nadie. No solo se dediquen a querer exhumar los cuerpos de la cripta o a autorizar exposiciones sacrílegas, que también parece que tienen cierta obsesión con ese monumento. Hacen más cosas, en educación ya lo han demostrado y no voy a entrar aquí y en esas otras muchas cosas. Encender fuegos donde no lo sabía, crear polémicas con la excusa de que había una demanda en las guarderías, y han creado polémicas y luego los tribunales no les han dado la razón, como no les han dado la razón con la icurriña en el ayuntamiento, y como el TAN, ya que estamos hablando de legalidad, el TAN, en una resolución que tú conoces perfectamente, de 2008, los grupos que estaban en el gobierno, que estaban en la oposición, quisieron, en la aplicación de la memoria histórica, exhumar los cuerpos. Y ya dijo el TAN que no exigía la ley de memoria histórica, no exigía esa exhumación. Y vosotros, los que afirmáis que es un cumplimiento de la ley, el que afirma, como tú, como buen jurista, sabes que el que afirma tiene a cargar la prueba. No he oído a nadie decir qué artículo, en virtud de qué artículo hay que el artículo es que la mayoría absoluta del Parlamento del Ayuntamiento quieren que eso se termine. La ley de memoria histórica, tú dices que cumple los fines, y eso no es cierto. O sea, no se puede engañar a la ciudadanía. Y no digo que lo hagas tú, lo hace el gobierno. Como también engaña cuando dice que las familias estaban de acuerdo y estaban todas informadas. Y luego resulta que algunos periodistas y algunas personas han hablado con todas las familias, y algunas incluso han salido en medios de comunicación y ni les habían avisado o incluso se habían opuesto, y lo que no puede el gobierno ni el ayuntamiento, lo que no puede hacer es mentir. Es decir, uno podremos discrepar, pero lo que no se puede hacer es faltar a la verdad. Sí, valoremos de alguna manera las palabras cuando dice EH Bildu, que hemos escuchado al parlamentario y portavoz Adolfo Araiz, que UPN y Partido Popular se retratan cuando rechazan esta posibilidad de exhumar los cuerpos. ¿Qué lectura hacemos de las palabras del parlamentario de EH Bildu? Hombre, es curioso que UPN y Partido Popular estén en contra de estas exhumaciones, pero no es menos cierto, y ahí comparto con Guillermo, que tampoco se puede utilizar la memoria histórica para blanquear la memoria reciente. Entonces, ahí hay que ser finos también cuando hacemos ese tipo de declaraciones como hacía Adolfo Araiz, ¿no? Que está muy bien condenar lo que ocurrió en el 36, lo que ocurrió luego en la represión franquista, que todos lo hacemos, o deberíamos hacerlo, pero no podemos olvidar y no podemos utilizar esto para blanquear el pasado más reciente. Yo, con lo que estabas comentando del cumplimiento de la ley de memoria histórica, yo no sé si concretamente hay algún artículo que dice lo de las exhumaciones, pero sí que dice que hay que eliminar todos los vestigios de apoyo y de reconocimiento a generales, dictadores, etcétera, etcétera, como ha pasado en la mayoría de los municipios en los que se eliminan calles, nombres de... Se desacralizó, se cedió al ayuntamiento, yo no estoy diciendo, se tapó incluso el nombre del propio monumento, y hay una cripta pequeña abajo, que es la única en la que se hace culto privado, y punto. No hay exaltación y menos política. Que yo no trato de decir si hay un cumplimiento de la ley estricta o no, pero sí que es verdad que en todos los municipios, todas esas calles que se llamaban calle en homenaje a los caídos del bando nacional o al general Franco, al general Mola, todas desaparecieron. Aquí hay una mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona que ha determinado que se va a producir la exhumación, que yo creo también que el alcalde, si dice que tiene el apoyo de todas las familias, debería ser cierto, y si no es cierto, ahí debería retractarse y decir cuál es el motivo. Sanjurjo han hablado, desautorizado. Pero que yo creo que, como dice Fermín, es la posición mayoritaria del Ayuntamiento de Pamplona, refrendada hoy por la mayoría del Parlamento de Navarra, y que yo creo que hay que llevarla a cabo. Bueno, hay otra cuestión que nos gustaría también abordar, tenemos que ir avanzando y nada tiene que ver con este tema. Vamos a mirar también al Parlamento de Navarra, que adopta otra decisión en relación con la recolocación de la bandera europea, que en su día fue retirada del balcón del Parlamento de Navarra para mostrar la política contraria de Europa, la política, pues la opinión política de Navarra hacia Europa en relación con la política, valga la reiteración, en torno a los refugiados. Vamos a escuchar a los diferentes partidos y valoramos si debe realmente volver esa bandera a lucir en la fachada del Legislativo Foral. No ondea en el Parlamento desde el 18 de marzo. Ese día la bandera europea fue retirada en protesta por la política sobre los refugiados.
volvió a colocarse a media asta por los atentados de Bruselas. Tras 2 días de luto, el mástil volvía a estar vacío. Ahora el Parlamento pide que se coloque de nuevo. Vuelva a ondear en esta institución, el Parlamento de Navarra, y en todos los lugares dentro del Parlamento. Una propuesta del Partido Popular un día antes de que comparezca en la Cámara una representante de la Comisión Europea invitada por la presidenta del Parlamento. La propuesta ha sido aprobada gracias a los votos de la oposición y la abstención de Geroa Bai. Pensamos que el acto de protesta, el simbolizado en la retirada de la Unión Europea, pues bueno, ha llegado a su fin. Estamos en Europa, vivimos en Europa, formamos parte de Europa y la bandera de Europa tiene que estar. EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra no quieren que la bandera vuelva a ondear en el Parlamento. Las mismas razones que se dieron en su momento hace 6 meses perduran todavía. Queremos que esa representante político de Navarra, de Europa, que va a venir, vea que hemos retirado la bandera del balcón y sepa además por qué lo hemos hecho. Pese a la voluntad de la mayoría parlamentaria, de momento la bandera europea seguirá ausente, una decisión que debe tomar la mesa del Legislativo, que de momento no ha abordado el asunto. Para ello debe recibir una petición previa. ¿Qué sentido tiene retirar esa bandera? ¿Fue lo adecuado? ¿Se tiene que mantener? ¿Es un símbolo? ¿Navarra puede tomar otra actitud respecto a los refugiados? Intentar darles cabida aquí entre los ciudadanos de nuestra comunidad. ¿Qué indica ese gesto? Pues yo voy a separar 2 cosas, es decir, la posición del Gobierno de Navarra o del Parlamento respecto a los refugiados es muy respetable y podemos plantearnos tomar medidas y acoger a un número mayor de refugiados. Pero la cuestión de la bandera, que al fin y al cabo la bandera son símbolos, yo creo que lo que ha pasado con la bandera del Parlamento tiene cierta similitud con lo que ha pasado con la ikurriña en el Ayuntamiento, una por quitarla y otra por ponerla, que es que algunos la legalidad solo la defienden cuando les interesa y cuando no la obvian. O la retuercen hasta conseguir sus fines. Entonces, de la misma manera que no debe ondear la bandera de una comunidad autónoma vecina en Navarra porque no es legal y además está perfectamente regulado por leyes nacionales y leyes autonómicas, las banderas que deben ondear en cada organismo oficial y en qué orden y con qué prelación o con qué jerarquía, pues de la misma manera el Parlamento de Navarra no puede decidir o votar, bueno, lo hace, pero no debería, si cumplir o no la ley. Es decir, el Parlamento debe ondear la bandera de España, debe ondear la bandera de Navarra y debe ondear la bandera de la Unión Europea, porque estamos en la Unión Europea. Si democráticamente España, como ha hecho el Reino Unido, decidiera salir de la Unión Europea, en el momento que saliéramos dejarían de ondear esa bandera. Pero no podemos, porque no nos gusta el símbolo. Simboliza la Unión Europea con unas políticas u otras. Y en un momento dado puede primar en unas porque la Comisión Europea sea de un signo político o el Parlamento Europeo, o la mayor parte de los gobiernos de los Estados miembros. Pero lo que no se puede hacer es que, como no me gusta lo que hace ahora la Unión Europea, pues no cuelgo la bandera de la Unión Europea. Como no me gusta quién ganó una guerra hace 80 años, pues elimino los restos. Es decir, lo que no se puede es retorcer la realidad al servicio de cada uno y, sobre todo, no cumplir la ley. Bueno, precisamente se han escuchado también críticas, por ejemplo, a Izquierda Esquerra, ¿no?, que desea que no ondee esa bandera, pero, por otra parte, desde la vicepresidencia del Gobierno, ocupada también por el vicepresidente La Parra, se valora de forma positiva el hecho de que Navarra obtenga fondos de la Unión Europea. ¿En qué quedamos? ¿No? Hay cierta paradoja, cierta controversia, conflicto de intereses, es un símbolo y nada más. ¿Es suficiente quizá con este símbolo? Yo creo que esto es una más del gobierno del cuatripartito, de política de gestos y de querer manipular lo que es el contenido de la Unión Europea. Es decir, no podemos eliminar la bandera de la Unión Europea porque no nos gusten las políticas que se hacen en la Unión Europea. El problema no es de la bandera o no es de la Unión Europea, el problema es de los gobiernos que conforman la Unión Europea. Y estamos viendo que tenemos los países como Alemania, España, que tienen gobiernos de derechas y están haciendo unas políticas extremadamente duras que están llevando a la situación en la que estamos cayendo. Y hay partidos que están diciendo ahora que no esté la bandera de la Unión Europea en el balcón del Parlamento, que tuvieron la oportunidad hace unos meses de votar por un cambio de gobierno a nivel nacional que hubiese cambiado las políticas y que hubiese hecho que se aplicasen unas políticas más sociales y que hubiesen favorecido la llegada de refugiados, y votaron en contra y decidieron que el Partido Popular siguiese gobernando, y esto es lo que nos lleva a la situación que tenemos en la Unión Europea. Yo solo pido que el Parlamento o la mesa del Parlamento cumpla con la decisión que ha tomado hoy la Junta de Portavoces, sí. Que se coloque la bandera, que espero que veamos a la presidenta del Parlamento colocando la bandera con la misma
las mismas ganas que presentaba cuando las retiraba, y lo que no comparto es la posición de Gero Abay, que dice que el gesto de protesta ya ha llegado, ya ha cumplido su objetivo y ya ha llegado el momento en el que no hace falta hacer más, pero sin embargo no vota a favor de la restitución de la bandera, sino que se abstiene. Entonces yo creo que es una política de gestos que no va más allá de lo que es. Es política de gestos. Navarra podría hacer más si bueno, verdaderamente, ¿no?, considera que la política en torno a los refugiados no es la correcta. Claro, para mí el fondo es eso, el que no ha cambiado en absoluto. Yo creo que incluso se ha ido en muchas cosas a peor con esa política de refugiados que significó como modo de protesta puramente simbólico, no tiene otras características ni otro sentido el retirar la bandera de la institución del Parlamento. Esa política, ya digo, que ha sido y sigue siendo nefasta, yo creo que cada vez va peor, y hay países dentro de la Unión Europea que están teniendo pues unas perspectivas en este tema que pueden ser muy peligrosas, ¿eh? Y estoy pensando en algunos países del este esencialmente y otros también que, bueno, pues que están tratando el tema de los refugiados de forma, a mi modo de ver, absolutamente inaceptable. Efectivamente, ha llegado un momento en el que, bueno, pues parece que viene además una representante del Parlamento, etcétera, y unos pueden decir que, bueno, que mejor era el momento para que viniera y viera que no había bandera, entonces se le explicara, o al contrario, pues que en su reconocimiento de que ha venido, pues la pongamos. A mí no me parece que tiene más trascendencia el asunto, es una expresión de una protesta que ha sido así y que un día más tarde o más temprano se acabaría poniendo, y por tanto, bueno, pues yo no le doy más importancia que la que tiene, y es para mí puramente simbólica y de hacer ver pues a los navarros que lo están aceptando y a los que puedan verlo desde fuera también, que bueno, pues no estamos de acuerdo o no se está de acuerdo mayoritariamente en este Parlamento y en Navarra con esa política concreta de refugiados, con muchas más, porque la Unión Europea está teniendo una deriva que yo creo que si no cambian mucho los derroteros, la desafección de los ciudadanos a la Unión Europea, cuidado a dónde nos puede llevar. Claro, habrá quien piensa que es oportunista también el Parlamento de Navarra, haciendo coincidir la colocación de la bandera con la llegada de esta representante precisamente de la Comunidad Económica Europea. Sí, porque al colocarla de nuevo se hace es un recordatorio que se había previamente quitado. Yo, a diferencia de Fermín, que lo he enfocado más por las políticas europeas, justificando un símbolo al que luego no le da importancia, yo creo que los símbolos y los gestos tienen mucha importancia. No es meramente un acto formal, sino toda la significación que tienen los símbolos detrás y los gestos con respecto a los símbolos. Tienen mucha trascendencia. Y yo insisto en que, con independencia de que estemos o no de acuerdo con las políticas sociales de la Unión Europea, el que de forma arbitraria y ajena a la ley se retire una bandera de una institución pública porque no nos gusta la política que esa institución en ese momento está llevando a sus gobiernos o sus órganos de decisión, me parece que es absolutamente arbitrario y que no tiene ninguna coherencia, pero que demuestra muy bien por dónde van los tiros, teniendo en cuenta que en el tetrapartito o cuatripartito hay partidos como Podemos que ya han declarado que su deseo de salida de la Unión Europea. Como ocurre, y con esto acabo, en el ayuntamiento cuando se cuelga la ikurriña. Alguno puede decir, solo es un trapo, no, solo una tela, no. Cuando hay personas que cuelgan esa bandera en ese gobierno municipal que quieren la anexión de esta comunidad foral a otra, esa significación, ese símbolo, ese mero gesto que parece que es casi inofensivo, resulta que tiene otra trascendencia. Vosotros sabéis muy bien lo que son los gestos, lo que son los símbolos. Ahora no les quites importancia, Fermín. No te preocupes por la legalidad, que dentro de muy pocos meses será muy legal poner la ikurriña a los ayuntamientos. Y cuando vuelva a ser ilegal, porque lo volverá a ser, pues lo seguiréis haciéndolo. Bueno, ese será, desde luego, será otro debate. Y hoy aquí tenemos que terminar, que será esa posible reforma de la ley de símbolos que se va a abordar en principio en próximas fechas, ya a la que aludía Fermín Ciaurriz, y que traerá desde luego también más debate a nuestra comunidad. De momento hoy lo dejamos aquí. Jorge Aguirre, gracias. Fermín Ciaurriz, como siempre, muchísimas gracias. Y buenas tardes, Guillermo Lorea. Gracias por vuestras aportaciones, diferentes ideas en torno a dos temas, desde luego, que generan polémica en nuestra comunidad. Una pausa y luego hablamos de solidaridad.